El día de hoy tenemos un tema bastante importante, el cual es identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Bien, entonces vamos a tratar un poquito de esta clase, participar un poco, tanto sea por el chat o también pueden levantar la mano para que puedan activarles el micro. No, la idea es un poco interactuar porque somos de diferentes rubros, algunos vienen de otros países. También hemos tenido la clase pasada de Paraguay, me parece. Entonces, esa es la idea, ¿no? De repente afinar por ahí un poco el criterio. Bien, entonces vamos con esta primera lámina, la cual dice, ¿no? Si subir una escalera es un peligro. ¿Ustedes qué creen? ¿Que subir una escalera como tal es un peligro? Algo que hacemos a diario. ¿Es un peligro o no es un peligro? ¿Qué dicen? A ver, chicos, subir una escalera, que es algo simple que hacemos a diario. ¿Ustedes creen que es un peligro o que no es un peligro? Creo que todos subimos en algún momento escaleras para ir al trabajo, para subir a cualquier edificio, incluso en el hogar. ¿Es un peligro o no es un peligro? Jimena, buenas noches. Jimena nos dice que sí es un peligro. ¿Alguien más cree que es un peligro? Por aquí Santander nos dice que también es un peligro. Entonces, como tal, creo que ya estamos afinando el criterio de que subir una escalera es un peligro, ¿no? Como tal, es subir una escalera, sí es un peligro, ¿no? Charlie dice si es un peligro, en algunos casos se coloca una cinta antideslizante. Correcto, ¿no? Entonces, si subir una escalera que ustedes ya mencionaron que sí es un peligro, ¿cuál sería el riesgo? ¿Cuál es el riesgo de subir una escalera? Caída a distinto nivel. Correcto, Brian, por ahí nos dice que el riesgo es una caída de diferente nivel, ¿no? Charlie también nos dice que hay un riesgo de caída. Bien, entonces hemos identificado bien el peligro, que es subir una escalera, es una actividad que podemos hacer siempre. Ya tenemos el riesgo de caída a desnivel, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. Entonces ya tenemos mapeado cuál es el peligro, cuál es el riesgo, qué hace que en esa imagen que aumente la probabilidad de caída, según ustedes lo que ven en esa imagen. ¿Qué es lo que hace que aumente la probabilidad de que esa persona pueda caer? Piso resbaloso, el uso del celular porque está distraído. eh, Hay elementos que pueden generar que la persona se golpee, como ese letrero y la baranda que parece que está dañada. Correcto, ¿no? Por ahí su compañero Santiago, me parece, sí, Santiago ha comentado varios factores los cuales hacen que aumente la probabilidad de que suceda, que se materialice, ¿no? El peligro. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros subimos una escalera normal, eh, usando el pasamanos, concentrados, ¿no? Pausados, respetando la señalización, yendo por la derecha, o sea, la probabilidad de que yo me caiga, el peligro existe, ¿no? El riesgo también, pero la probabilidad de que se materialice va a ser baja, ¿no? Porque yo voy a estar con todos los controles necesarios. Sin embargo, ¿qué pasa si así yo estoy con todos los controles, el piso está mojado, ¿no? Por ejemplo, así estoy todos los controles, yo doy un paso en falso y me resbalo, voy a caer. Entonces, eso quiero dar a entender, ¿no? Que siempre hay factores que aumentan la probabilidad de un riesgo.
En este caso, piso mojado, ¿no? En este caso, podría ser también distracción de la persona que está subiendo, ¿no? Está con el celular, la baranda puede estar en mal estado. Entonces, de eso trata la clase del día de hoy un poco, ¿no? De que el peligro se identifica, el riesgo se evalúa y hay factores que hacen que aumente la probabilidad de que suceda un accidente en este caso. Entonces, vamos a ver eso hoy día en la clase del día de hoy, ¿no? Bien, entonces hay, bueno, como dice acá, ¿no? Como introducción, no siempre podemos evitar que un peligro esté presente en nuestras actividades, ¿no? Porque un peligro va a estar presente en nuestras actividades siempre, siempre va a estar presente, ¿no? No solamente laboral, sino en la vida diaria, ¿no? Al cruzar la pista, al subir una escalera, al subir al carro, o sea, los peligros están en nuestra vida diaria, en el trabajo, en la vida en general, están presentes, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es gestionar los riesgos que generan, ¿no? Podemos actuar con mayor confianza y proteger no solo nuestro trabajo, sino también a quienes nos rodean, ¿no? Porque de repente esa caída del ejemplo anterior que les di, una persona se cae, de repente hay otra persona por ahí en la misma escalera y la puedo golpear, también se puede caer. Entonces, no solamente es cuidar a mi seguridad, sino también la de quienes nos rodean. Eso un poquito es la clase del día de hoy, lo que vamos a ver, identificación de peligros. Entonces, pues según la ley 2983, ¿no? La única ley que regula seguridad y salud en el trabajo en el Perú, uno de los documentos obligatorios, parte del sistema de gestión que vimos la clase pasada, no sé si se recuerdan, es la matriz y per se, no la elaboración de esa matriz y per se. La matriz y per se como tal es un proceso, ¿no? Que permite reconocer la existencia de peligros, ¿no? En el ambiente de trabajo, la característica de esos tipos de peligros me permite evaluar el riesgo, ¿no? Y de acuerdo a ello voy a proponer, ¿no? Proponer controles para mitigar esos peligros y riesgos. En pocas palabras, para que no se materialice. Vamos al ejemplo anterior, ¿no? ¿Ustedes qué control le darían a esta situación? Voy a retroceder la... ¿Ustedes qué controles, para que no suceda, le darían a esta situación? Por ejemplo, ¿no? Ahí Santander dijo distracción del celular. ¿Cuál sería el control para evitar que no suceda ese accidente? ¿Cuál sería el control? ¿Qué harían ustedes para evitar que esa persona caiga por distracción del celular? Profesor, sería implementar una señal de advertencia de prohibir el uso del celular, de prohibición, perdón. Puede ser, ¿no? Un buen control sería ese, ¿no? Poner un control administrativo, una señalética que te diga, prohibido el uso del celular. Si nos vamos más allá, porque ustedes saben que el control administrativo ya depende de la persona, ¿no? Por ejemplo, si yo leo un letrero, voy a decidir yo entro o no entro, subo o no subo. Pero imaginemos, no creo que en Latinoamérica pase, pero imaginemos de repente en Japón, en China, donde son países que están desarrollados y hay un sensor, ¿no? Y ni bien la persona ve con el celular, suena o de repente bloquea algo para que no suban. Entonces, imagínense, ahí, así el trabajador o la persona que está subiendo quiera o no usar el celular, quiera o no respetar la señalización, a través de ese sensor, de repente, ya no va a poder. Así el trabajador esté apurado, así el trabajador necesita ver el celular. ¿Por qué? Porque ya hay algo que le restringe. Entonces, de eso trata la clase del día de hoy que vamos a ver, ¿no? Porque hay controles, los cuales pueden funcionar de parte administrativa, como lo dijo su compañero, o también podríamos implementar más. Entonces, en este caso, estamos eliminando el peligro, porque el trabajador ya no va a subir, digamos, en el celular a la escalera con el celular distraído, porque de repente ese sensor hace que bloquee el acceso apenas vea a una persona. Estoy imaginando cómo elimina el peligro, ¿ah? Porque no he visto en este caso que países, ni siquiera en Japón, que hay ese tipo de seguridad, ¿no? Pero estoy imaginando uno para el tema de eliminar el peligro, ¿no? Pero de esa manera se proponen los controles necesarios. Entonces vamos a ver hoy, la clase del día de hoy eso, ¿no? Era un poco para aperturar el tema. Ustedes, por ejemplo, han identificado muy bien el peligro, ¿no?
han valorado el riesgo, ¿no? Hemos propuesto algunas medidas de control. Entonces, básicamente, esa es la matriz per se, ¿no? Es una herramienta la cual están todas las actividades que se hacen en el trabajo, qué personas están expuestas, qué peligros tiene, a qué riesgos se expone y cómo controlan ello. Entonces, esa es la razón de ser de la matriz, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando sucede un accidente de trabajo, lo primero que te piden, a ver, dame tu matriz, ¿no? De repente, ¿no? Hubo un accidente de trabajo en altura, tu matriz y per se, entonces ven en la matriz, trabajo en altura, ¿no? El control había puesto de que tú estés anclado a una línea de vida, ¿no? Se ve en las cámaras, el trabajador no estuvo anclado a la línea de vida. ¿Qué falló ahí? El trabajador exceso de confianza, falló la supervisión que no advirtió. Entonces, de esa manera, sí, para eso sirve la matriz y per se, ¿no? Para ver, tú ya tenías mapeado que te podías caer, porque desde que nosotros estamos en altura, en un trabajo en altura, el principal riesgo es la caída. Entonces, eso debe estar plasmado en tu matriz y per se. O sea, desde que tú ya estás ahí, como tal, en altura, vas a tener un riesgo de caída. Entonces, en tu matriz tiene que estar cómo controlas eso. De repente, en la matriz suele ir siempre, ¿no? Estar todo momento en altura anclado a la línea de vida. O sea, el trabajador va a estar, ¿no? Pero ¿quién va a avalar que se cumpla? Un supervisor, ¿no? Por eso hay un prevencionista que esté en la zona de trabajo en altura, ¿no? Para validar que todo esté en orden. Entonces, de esa manera se trata. Entonces, esta matriz, que lo tienen que hacer todas las empresas porque es obligatorio, tiene algunas características. Una de las primeras es que tiene que estar exhibida, ¿no? Esta matriz tiene que estar exhibida, como dice acá en el artículo 32 del reglamento de la ley, en un lugar visible en el centro de trabajo. Tiene que estar en un lugar visible dentro del centro de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si de repente yo tengo un puesto de trabajo, de repente en mi planta, tengo que estar la matriz, tiene que estar cerca donde yo lo pueda ver, ¿ok? Ya hoy en día he visto en muchas empresas las cuales antes no tenían. Por ejemplo, recientemente he ido a Oesle, incluso recuerdo a un restaurante donde tenía su matriz y per se, a una cevichería. A mí me sorprendió porque años atrás no se veía que las empresas tengan hiper, simplemente se veía en industrias, en mineras, en construcción, pero no por ejemplo, en un lugar de bajo riesgo, porque una tienda de ropa es un lugar de bajo riesgo, una cevichería es un lugar de bajo riesgo. Entonces, me sorprendió bastante ver cómo está creciendo un poco la seguridad, al menos en Perú y al menos documentariamente, ¿no? Pero sí, ¿no? Es importante que todas las empresas tengan en un lugar visible dentro del centro de trabajo. Y lo que están haciendo ahorita más que todo es a través de QRs, ¿no? Como ahorita todo está digitalizado, estamos aumentando en esta parte tecnológica, vemos QRs a veces, ¿no? De repente, ya no toda la matriz, pero de repente podemos ver un QR pequeño, donde dice escanea y ve tu matriz y per se, ¿no? Que también lo he visto en algunos centros comerciales. Entonces, es importante también. El auditor o el fiscalizador de Sunafil no te va a decir, pero yo no lo quiero en QR, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley no dice en QR no, la ley no dice cómo lo tienes que poner, simplemente visible, ¿no? Tú le puedes decir, acá está el QR, escanea y se puede ver la matriz. ¿Ok? También hay que tener un poco de interpretación de lo que te pide la ley, ¿no? Porque la ley no habla en ningún momento, tiene que estar, no sé, no tiene que estar en QR, tiene que estar en físico, entonces simplemente dice que tiene que estar en un lugar visible dentro del trabajo. Buenas tardes, Gladys. Bien, entonces ya sabemos que esa matriz tiene que estar exhibida, ¿no? Otra consideración importante sobre la matriz y per se es que se tiene que revisar como mínimo una vez en el año. ¿Qué quiere decir? Si hoy día estamos 19 de marzo de 2026, apruebo la matriz, la pego, está vigente hasta el 19 de marzo del 2027. O sea, tiene un año para estar en vigencia esa matriz. Sin embargo, no quiere decir que porque ya está en un año yo no voy a hacer ningún cambio. No, o sea, se hace un cambio cuando, de repente, cuando cambia la condición de trabajo. Por ejemplo, imaginemos que Gladys, ¿no? Justamente que acaba de entrar. Gladys es una asistente administrativa, ¿no? Su hiper está hecha como una asistente administrativa. Su hiper se aprobó el día de hoy, que estamos 19 de marzo de 2026. ¿Ok? Sus actividades como asistente administrativa, ¿cuáles son? Todos los días sentarse en una computadora, elaborar informes, Excel, ¿no? Todo ello. Entonces sus peligros son ergonómicos, por ahí de verdad tiene un peligro físico de iluminación, ¿no? De ventilación. Entonces sus peligros son locativos y ergonómicos, ¿no? No tiene otro peligro porque solamente es asistente administrativa. Entonces su matriz dice todo ello, ¿no? Imaginemos que
En julio de ese año, su matriz todavía vigente, su jefe le dice, ¿sabes qué, Gladys? A partir de ahora, yo quiero que tú todos los días, una vez al mes, perdón, quiero que una vez al mes como mínimo vayas al banco a pagar algunas facturas. Entonces Gladys va, de repente, en julio, le tocó en agosto, septiembre, y en octubre, en una de esas, que sale a pagar su factura, tiene un accidente de tránsito, no tiene por ahí, no atropellan, no es algo grave, pero se lesiona el tobillo. Viene Sunafil, hace la investigación y ven la matriz per se. Entonces, por ningún lado decía que ella hacía un trabajo una vez al mes afuera, que se iba por ocasión del trabajo a hacer un trabajo externo. No estaban los peligros de robos, porque en la calle tenemos que considerar peligros de robos, accidentes de tránsito, como por ejemplo que supuestamente le había pasado. ¿No? Y el supervisor, el gerente dice, pero está dentro de su año de vigencia, la matriz está vigente. Entonces, ¿cómo sería el razonamiento acá? Efectivamente, la matriz está vigente, sí, pero la ley también nos da esta condición, la cual dice que se tiene que actualizar cuando hay cambios en las condiciones de trabajo. Entonces, ¿el puesto de Gladys cambió o no cambió? O sea, su puesto no cambió, sus funciones cambiaron. O sea, ella una vez al mes tenía que salir. Entonces, ¿cuál es lo correcto cuando tenemos este tipo de cambios? Actualizar la matriz, agregarle una actividad, pago factura externo al lugar donde está trabajando. ¿Qué peligros hay? Peligro de robos, peligro de accidente, peligro de tránsito vehicular, puede ser, ¿no? Riesgo de atropellamiento, accidente de tránsito, ¿no? ¿Cuál es el control? De repente podría ser el control solamente salir con un seguro, podría ser solamente ir en taxis autorizados o de confianza, tener al menos una capacitación en seguridad vial o en primeros auxilios podría ser también, ¿no? Entonces, esa manera, ¿no? Porque si Sunafil encuentra un accidente y encuentra que ya está identificado ese peligro, entonces como que va a ser menos, la empresa va a ser menos sancionada porque ya lo identificaste, quizás fallaste en el control o de repente es algo que ya escapa de tus manos porque es un accidente de tránsito externo y de repente fue el vehículo que tuvo la culpa, o sea, ya como que no tiene tanta relación con la empresa, pero imaginemos que la empresa ni siquiera lo ha identificado, entonces ahí sí estamos fallando. ¿Ok? Cuando también se cambia o se actualiza la matriz y per se, ante accidentes y daños a la salud. Si hemos tenido un accidente ya de trabajo o algo que impactó a la salud, hay que volver a actualizarlo. ¿Ok? Hay que volver a actualizarlo también. Así esté dentro del año de vigencia. ¿No? Porque a veces hay muchas dudas también en esa parte, ¿no? Porque como está dentro del año de vigencia, ya yo no hago nada y la dejo ahí en un año. No. Hay que actualizarla cuando es necesario. Porque si es algo trivial, ¿no? Por ejemplo, si Gladys le dicen, ya no, ahora vas a hacer otra cosa, pero va a seguir en computadora, va a seguir en oficina, o sea, no va a tener que hacer un cambio porque el peligro va a ser el mismo, ¿no? Acá se hace cambio cuando hay un nuevo peligro, ¿ok? Bien, también podemos, acá señalar en la parte de seguimiento, ¿no? Seguimiento a la salud de los trabajadores, la matriz y per se también tiene que haber un seguimiento a la salud de los trabajadores y a las condiciones de trabajo. Esto más que todo es la parte locativa, o sea, sobre todo, por ejemplo, qué condiciones de trabajo podemos ver, iluminación, ahorita que estamos en verano y hace mucho calor, al menos donde soy yo en Chiclayo hace mucho calor, no sé cómo están por Lima o por la ciudad que se encuentren. Y digo esto ¿por qué? Porque hace unas 2 semanas yo vi por las noticias que en un call center que se dedican a llamar en Piura, hubo un golpe de calor a varios trabajadores, o sea, creo que eran alrededor de 30 trabajadores y como 10 se desmayaron por el tema de calor. Entonces, ¿qué había pasado? Esta empresa, este call center no les había dado, no tenían ventanas, o sea, era un espacio cerrado, pasaban el aforo, me parece que el aforo era de 20 y habían como 30 personas, no tenían ventilador, no tenían aire acondicionado, no había agua para, o sea, no tenían condiciones de trabajo, o sea, no había una buena condición y los trabajadores ahí sabían tanto calor que hacen Piura, sobre todo más todavía en el norte de Perú, los trabajadores habían descompensado, habían tenido un poco golpe de calor. Entonces, imagínense un golpe de calor en una oficina, ni siquiera estaban al aire libre trabajando directamente en el sol. Entonces, esto más que todo se ve en la matriz hiperseno. ¿Cómo está la condición de trabajo? ¿Cómo está la iluminación? ¿Cómo está la ventilación? ¿Cómo está de repente el tema del polvo, el tema del ruido? Entonces, todo ello también se tiene que considerar en la matriz hiperseno. Bueno, como es una matriz hiper C, ¿no? Tiene que tener la prevención. Tenemos que tener la prevención.
¿no? Eso es lo que queremos todos, ¿no? Porque nosotros somos profesionales de seguridad, los cuales estamos orientados a prevenir accidentes. ¿No? Lo que nosotros hacemos es para prevenir, porque lo que no queremos es que suceda un accidente de trabajo, un incidente o una enfermedad ocupacional. Entonces, acá en la matriz IPRC es una matriz preventiva. ¿Por qué preventiva? Porque antes de que suceda, previene que no te pase esto. Como por ejemplo, ¿no? El caso de la escalera mojada, recuerdan con el trabajador mirando el celular, yo propongo en mi control, de repente, instalar un cartel, ¿no? Ya estoy preveniendo, ¿no? Antes de. Entonces, la matriz es preventiva. Algo también importante, pero que no está por acá en la diapositiva, ¿no? Y se los comento porque quizás pueda venir en su examen, porque mañana, no, en la tercera clase tiene un examen. ¿Quién aprueba la matriz y per se? Es una pregunta también que se hace clásica. ¿Quién aprueba la matriz y per se? Creo que lo hemos visto en la clase pasada, si no me equivoco, en el primer tema de introducción, pero para que recuerden, la matriz y per se lo aprueba el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿No? El comité lo aprueba esa matriz. ¿Ok? Esa matriz la aprueba el comité. Entonces seguimos con otras consideraciones importantes para la matriz y per se. Bueno, tiene que tener mucha relación con los datos estadísticos de vigilancia de la salud colectiva, ¿no? Emplea o mapea actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia también, ¿no? Las actividades rutinarias son las que hacemos a diario, las no rutinarias quizás no están no se hacen todos los días, pero se pueden hacer cada 2 meses, cada 3 meses, ¿no? Justamente lo que hablamos acá, ¿no? Cuando las condiciones de trabajo y la susceptibilidad a factores de riesgo, ¿no? Cuando tenemos factores de riesgo también. ¿Y por qué lo digo acá factores de riesgo? Porque la ley también nos dice, recuerden, que si nosotros tenemos o tenemos que identificar los peligros y riesgos de nuestra personal que es gestante, o sea, si tenemos alguna mujer gestante en el trabajo o si tenemos un trabajador con alguna discapacidad, ¿no? Entonces, si yo tengo mi centro de labores, un asistente de ventas, no, perdón, si en mi centro de labores tengo dos asistentes de ventas y una de ellas está gestando y vienes una fila y me pide, ¿cuál es su matriz? ¿Cómo controlas los peligros de la gestante? Y no tienes nada que evidenciarle, hay una multa fija. Igual, si tienes un personal discapacitado y no tienes una matriz de esa persona, también tienes una multa. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que ver en nuestras organizaciones si tenemos en algún momento algún trabajador con alguna discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, y si tenemos una trabajadora gestante. Entonces, tenemos que hacer una matriz per se independiente para ese trabajo. ¿Por qué? Porque si es gestante, de repente el médico te va a decir, bueno, esta trabajadora, como está gestando, no puede subir escaleras, no puede cargar peso, tiene que hacer más pausas activas que los demás. Entonces, las condiciones de trabajo cambian, ¿ok? Cambian. Entonces, ya tenemos que elaborar ese documento, ¿no? Y lo mismo para discapacidad. Si tenemos de repente un trabajador que tiene un andador, que tiene una muleta, de repente que es algo permanente, ¿no? Que tiene un bastón, de repente le recomiendan no usar las escaleras y en mi trabajo tengo ascensores, pues en ese control, no usar escaleras y reemplazarlo por ascensores, debe estar en la matriz y per se. Que yo les digo porque en la organización donde yo trabajo sí me ha llegado Sunafil a pedirme matriz y per se, no me ha pedido como tal matriz y per se, lo que me ha pedido es cómo controlas tú los peligros y cómo identificas los peligros y controlas los riesgos de tu personal discapacitado, ¿no? Porque bueno, les cuento un poquito, yo trabajo en una universidad, la cual tengo algunos docentes discapacitados, ¿no? Tengo también varias trabajadoras gestando, entonces Sunafil sí me ha preguntado, a ver, ¿cómo identificas? Entonces yo le digo, mira, yo tengo una matriz per se con ellos, de ellos, perdón, yo me he reunido con ellos, les he explicado cuáles son sus peligros, cuáles son sus controles, ellos también me han dicho qué actividades son, se ha restringido este tipo de actividades para ellos y de esa manera yo controlo mis riesgos para estos trabajadores vulnerables. Entonces ahí Sunafil ya no me va a decir nada. Pero si yo le digo, no, no le presento una matriz, no veo nada que yo mapee, identifique peligros para ese personal vulnerable, pues me va a caer una multa fija. Entonces, para que ustedes revisen en sus empresas si es que tienen algún tipo de personal vulnerable. ¿Ok? Bueno, como eso, la matriz IPC también ve lo que es seguimiento y resultado del factor de riesgo del monitoreo, ¿no? Bueno, como sabrán, bueno, si no lo saben también para tomar conocimiento, la ley nos pide hacer monitoreos de agentes ocupacionales una vez al año, ¿no? Por ejemplo, si en mi empresa solamente soy una oficina administrativa, mi empresa es una oficina administrativa,
¿Qué monitoreos debo hacer? Bueno, debo hacer monitoreos ergonómicos porque voy a estar casi todo el día sentado, pues es una oficina. Debo hacer monitoreo psicosocial. ¿Por qué? Porque trabajo con personas, quiero ver cómo está mi clima, mi factor psicosocial, de riesgo psicosocial en el trabajo. Puedo también hacer un monitoreo de iluminación, ¿no? Porque si estoy en una oficina, trabajo con fluorescentes y de repente si está muy bajo me puede causar algún peligro. Entonces también hago ese tipo de monitoreos. Entonces, ¿ustedes creen que yo deba hacer un monitoreo de ruido a una oficina administrativa, a una empresa que solamente es una oficina administrativa? No correspondería un monitoreo de ruido. Pero ¿qué tal si yo estoy en una planta industrial donde tengo trabajos de mantenimiento? ¿Correspondería un monitoreo de ruido? Sí, porque tengo un peligro de ruido. En cambio, en mi oficina administrativa no tengo peligro de ruido. Entonces, eso quiero que entiendan, ¿no? Que no es que la ley te diga, quiero que hagas un monitoreo de esto, de esto, de esto, de esto. No, sino si tú vas a hacer monitoreo en tu organización según el peligro que identifiques tú en tu organización. O sea, si tu organización es un trabajo, una empresa, a ver, vamos a ver, una empresa metalmecánica que hace soldadura, ahí sí no tengo que hacer monitoreo para humos metálicos, para mis soldadores, tengo que hacer monitoreo de ruido, tengo que hacer monitoreo psicosocial, monitoreo quizás, hay un monitoreo para ver la parte térmica, qué tanto calor percibe la persona, o sea, un montón de tipos de monitoreo de ruido, ¿no? Pero si de repente soy mi empresa es una oficina que tiene dos puestos, un contador y un administrador, nada más, y lo único que hacen es estar en la computadora, full trabajo administrativo, entonces ahí voy a hacer un monitoreo ergonómico, un monitoreo de iluminación, pero no más, ¿no? Porque no me permite. En cambio, en una minera sí, pues, ¿no? En una minera sí voy a hacer otro tipo de monitoreo, ¿no? Monitoreo a ver qué tantos humos metálicos hay, ¿no? Qué tantas partículas no está aspirando la persona, el ruido por las situaciones que hay, entonces maquinaria, entonces hay un montón para hacer monitoreo. En la matriz y per se, en la matriz y per se también tenemos que ver, tiene mucha relación con la investigación de los accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque de repente, si vamos al primer ejemplo de la persona que está distraída con el celular, ¿no? Imaginemos que es una empresa, se cae porque pisa un escalón que está mojado, vamos a revisar la matriz y per se, y la matriz y per se por ningún lado dice que el trabajador, debo mantener limpios los pasillos, limpios y secos los pasillos, ¿no? Como control. Entonces no lo tengo, no lo tengo. Entonces, si no lo tengo, ¿qué pasa? Después de ese accidente tengo que implementar, volver a hacer mi matriz y como control ponerle que cuando haya derramada agua o haya una fuga de agua, el personal tiene que limpiar la zona para que vuelva a transitar. O de repente yo puedo poner como control, ante una fuga de agua o ante a un pasadizo mojado, tengo que clausurar la escalera y solo permitir el uso de ascensor, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Entonces, de esa manera, me va a ayudar la investigación de los accidentes de trabajo en la matriz y per se, ¿no? Para los controles. Bien. También tenemos diferentes tipos de matrices y per se, ¿no? Tenemos matrices y per se línea base, ¿no? En la cual se utiliza mucho en lo que es minería, ¿no? Que la matriz línea base es una matriz madre, por así decirlo, una matriz donde inicia todo, ¿no? Donde levantas toda la información para poder elaborar tu actividad. La matriz específica es una matriz más que todo por servicio, ¿no? Como dice acá, aparece y se define, ¿no? Por ejemplo, es muy común que tengamos subcontratas que vienen solamente a hacer un trabajo específico. No sé quiénes trabajan en obra por acá, pero quienes trabajan en obra me van a dar la razón que hay empresas que vienen a pintar, otras que vienen a enchapar, otras que vienen nada más a ver cables eléctricos, ¿no? Cada uno tiene su frente, otro viene a hacer cableado de data. O sea, cada uno tiene su función. Entonces, para eso, cada uno va a tener su matriz específica en el servicio que va a hacer, ¿no? Esa es la matriz específica como tal. La matriz con hiper C continuo también, que construcción, pues, es diario igual que en minería, pero todas básicamente son lo mismo, ¿no? Y en actividad, identificas peligro, evalúas riesgos y propones medidas de control. ¿No? Todas tienen en común eso. Bien, entonces la matriz como tal tiene tres componentes, los cuales son muy fundamentales para poder continuar con la elaboración de la matriz per se. La primera es la identificación de peligros, ¿no?
Por ejemplo, nosotros ya hemos identificado un peligro. En la primera lámina que vimos el piso mojado, ustedes perdón, la persona que vimos, la persona en la escalera, ustedes me dijeron el peligro, sí es un peligro, ¿no? Me dijeron que sí era un peligro una persona que sube una escalera. Entonces sí es un peligro. Ese es nuestro primer componente de la matriz hipersec, ¿no? La identificación de peligros. Entonces, ¿qué es la identificación de peligros? Es un proceso mediante el cual se localiza y se reconoce que existe un peligro. Nosotros ya sabemos que existe un peligro cuando lo definimos y se definen sus características. Entonces acá está más que todo, perdón, la definición de lo que es un peligro, ¿no? ¿Qué es un peligro? ¿No? Peligro es toda fuente, situación o acto, cualquiera de esas tres, con potencial de causar daño humano o deterioro de la salud o ambos. Ok. Si nos vamos a la primera lámina, recordamos la persona que iba a subir, ¿no? Esa escalera. ¿Cuál era el acto? El acto es el que iba a subir estando mojada la escalera, que iba a subir estando con el celular distraído. Ese es el acto. ¿Cuál es la situación? La situación es piso mojado, ¿no? ¿Cuál es la fuente? La escalera. Entonces, peligro, en pocas palabras, es todo aquello que está ahí, que alguien hace, o una situación que pone en peligro su seguridad de la persona o la de otros. Eso es este peligro, todo lo que me puede causar algún daño. Entonces, como dice acá, ¿no? El peligro es la fuente. Por ejemplo, este es un tablero eléctrico. Es la fuente, sí, porque esto me va a electrocutar probablemente. Entonces, esto es un peligro como fuente. También un peligro puede ser una situación o condición peligrosa, ¿no? Una persona que sube una escalera sin casco, por ejemplo, acá. ¿Es una situación peligrosa? Sí. O un acto inseguro, un trabajador manipulando una válvula rotativa aparentemente sin EPPs. Es un acto inseguro o subestándar. ¿Ok? Entonces, eso es el peligro. Todo lo que tiene potencial para causarme algún daño, alguna lesión o impacte la salud mía o la de mi entorno es un peligro. Sin embargo, tenemos algunos tipos de peligros, ¿no? Los peligros se clasifican. Esta es una clasificación, digamos, más general, ¿no? De lo que tenemos, ¿no? Porque existe más clasificación, pero esta es la más recurrente. Bien, vamos a iniciar con los peligros de tipo mecánicos. Mucha atención aquí porque de aquí de la otra lámina viene una dinámica para adivinar qué tipo de peligro es el que les vamos a proyectar, ¿vale? Entonces, mucha atención acá. Los tipos de peligros, mecánicos son todos los peligros los cuales tienen que ver con máquinas, herramientas. Todo lo que son trabajos con herramientas manuales como destornillador, llaves, martillos, todo lo que son herramientas manuales y todo lo que son elementos de poder, amoladora, roto martillo, todo lo que se utiliza para construcción, taladro percutor, todo ello, todo lo que tenga que ver con una máquina o herramienta, todo lo que me pueda cortar con una máquina o herramienta o atrapar es tipo mecánico, es un tipo de peligro mecánico. Por ejemplo, las fajas transportadoras de los supermercados es un tipo de peligro mecánico porque mi mano puede quedar atrapada o atrancada ahí, ¿no? Por ejemplo, un taladro, una moladora, una sierra circular, todo lo que sea una máquina como tal es tipo de peligro mecánico. El tipo de peligro eléctrico. ¿No? Bueno, creo que este es más claro, ¿no? Todo lo que esté energizado en mal estado, o puede ser también, no necesariamente en mal estado, sino un tablero eléctrico, es un tipo de peligro eléctrico. Y si el tablero está o no en buen o en mal estado, igual sigue siendo un peligro eléctrico porque me va a generar contacto con energía. Entonces, todo lo que sea eléctrico es tipo de peligro eléctrico, ¿no? Puede coincidir también, ¿no? Porque un peligro puede ser mecánico y eléctrico a la vez. Por ejemplo, puedo tener un taladro, perdón, puedo tener un taladro, ese taladro me puede generar un corte, entonces es un tipo de peligro mecánico, pero de repente un taladro no, sino un rotomartillo, pero ese rotomartillo se enchufa y tengo el cable expuesto. A la vez también me puede pasar electricidad. Entonces, tengo peligro, para ese equipo tengo un peligro mecánico de corte de manos y tengo un peligro eléctrico porque me puede generar una descarga eléctrica. Entonces, una fuente o un peligro pueden ser de varios tipos de peligros. ¿Ok?
Por ahí Percy tiene una duda por el chat, porfa, o podrían aperturar su micro también. Profesor, buenas noches. Una Hola, consulta, estaba hablando del peligro. ¿Cómo está? Hablaba del peligro eléctrico y el peligro mecánico. Cuando habla del rotomartillo, ¿el peligro no sería el talar el rotomartillo en funcionamiento? claro, el peligro como tal puede ser la fuente, rotomartillo un peligro. El funcionamiento también es un peligro como tal. Si yo, si yo lo pondría en la actividad, tendría que decir, porque si yo pongo peligro mecánico es muy general, ¿no? Peligro eléctrico es muy general. Si yo trabajo con esa máquina, tendría que poner de repente rotomartillo en función, operativo, algo así, ¿no? Claro, Rotomartillo en para poder describir funcionamiento, la actividad, claro, pero de claro. repente Y, podría ser y también en tu los riesgos, actividad corte. y en los riesgos pondría pues riesgo eléctrico, riesgo de apartamiento, corte, provisión de partículas, etcétera, ¿no? Sí, sí, correcto, Percy. Pero por ejemplo, de repente en tu actividad lo pones cortado de, no sé, demolición de 3 centímetros De, de piso, ¿no? Como actividad. Si quieres ser más específico, ¿no? En tu peligro puede ser, ¿no? El rotomartillo en ejecución, como lo dijiste, ¿no? Y eso me trae un tipo de peligro mecánico, pero a la vez también otro eléctrico, algo así. Sí, sí, ok. Ok, sí. listo, para Lo ponerlo que, en el ITER, ¿no? ajá, sí, correcto. Lo que menciona Percy también es importante. En la hiper-C sí hay que ser bien específicos, porque como lo dice él, si lo ponemos a veces muy general, nos pueden cuestionar mucho el tema de la interpretación, ¿no? Entonces hay que tratar de ser muy específicos, ¿no? Por ejemplo, en el respecto eléctrico, el rotomartillo, ¿no? Cable eléctrico de repente en mal estado, ¿no? O cable eléctrico con empalmes o algo así, ¿no? Hay que tratar de ser bien específicos con este tipo de peligros Ah, e identificar, ¿no? Para no tener problemas en la matriz per se. Bien. Ahora, respecto a los tipos de peligros químicos, ¿no? En el respecto a peligros químicos son todo lo que son manipulación de productos químicos, ¿no? Todo lo que son grasas, aceites, pinturas, solventes, productos de limpieza químico, todo lo que tenga que ser lo que sea producto para limpieza, grasas, todo es tipo de peligro químico, ¿no? Aquí para químico también aplica lo que son, todo lo que son olores, humos, ¿no? Que se desprende de soldadura, todo ello lo que son gases, todo polvo, el polvo también es tipo químico, ¿no? Entonces todo ello es tipo de peligro químico, ¿no? Por ejemplo, si estamos en construcción, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del rotomartillo, ¿no? El rotomartillo me genera un peligro mecánico, ¿no? Por la parte que puede cortar. Eléctrico, porque es un equipo eléctrico, ¿no? Y me puede pasar electricidad. Pero también el rotomartillo a la vez me genera mucho, no sé, los que están en construcción, cuando empiezan a hacer rotomartillo en el piso, genera un montón de polvo, ¿no? Levanta un montón de polvo. Entonces, este polvo también sería un peligro químico. Entonces, miren cuántos de una fuente, de una sola fuente, que es de un solo equipo, cuántos tipos de peligros me genera. Entonces, todo ello debe estar detallado en la matriz. ¿Ok? ¿Cómo controlo ese peligro químico? Por ejemplo, ese peligro químico con una mascarilla certificada para polvo, ¿no? Podría ser. Entonces, todo lo que tenga que ver con polvo, todo lo que tenga que ver con manipulación de productos, de pinturas, grasas, aceites, todo ello es tipo de peligro químico. Ahora vamos a los tipos de peligros psicosociales. Los tipos de peligros psicosociales yo creo que hoy en día, después de la pandemia, se han vuelto más importantes para las empresas, porque antes, seamos sinceros, no era muy tocado el tema psicosocial. O sea, antes no se hablaba mucho de los tipos de peligros psicosociales. Hoy en día, después de la pandemia, es un tema que ha resaltado, ¿no? He visto en muchas empresas ahora capacitan mucho en tema de manejo de estrés, de riesgos psicosociales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos tipos de riesgos psicosociales? Por ejemplo, puede ser, como dice la lámina ahí, demanda excesiva de trabajo, puede ser personal que no respetan su horario de trabajo o hace muchas horas extras, me puede tener un tipo de peligro psicosocial,
tener algún conflicto con mi jefe o con algún compañero de trabajo también me puede generar un riesgo psicosocial. Un tipo de peligro psicosocial podría ser también el hostigamiento sexual laboral o el hostigamiento laboral como tal, puede ser también un tipo de peligro psicosocial. Entonces, todo lo que afecte la parte psicosocial de la persona, pero que sea originada por el trabajo, es un tipo de peligro psicosocial, ¿no? De repente que te manden a hacer, es muy típico que te manden a hacer funciones las cuales, funciones las cuales no te corresponden, ¿no? O de repente, el típico empresa que te dice, tienes horario de entrada, pero no tienes horario de salida, y te empiecen a fatigar, ¿no? Con el tema de un poco prácticamente te amenazan por si no haces horas extras ya no te vamos a renovar. O sea, todo eso me genera un tipo de peligro psicosocial al trabajador. Entonces, de esa manera, se tiene que considerar todos los tipos de peligros psicosociales, ¿no? Hoy en día están resaltando mucho más, ¿no? Estamos cuidando lo que es la salud mental. Entonces, sí, sí tiene mucho que ver con ello. Aquí una pregunta, Anthony dice que es un restaurante, sí, en un restaurante el tema de uso de aceite se considera un peligro químico, ¿no? Pero en un restaurante es un peligro, pero la valoración, el riesgo no va a impactar tanto, porque si te cae un aceite, por ejemplo, digamos, si te cae un aceite que no está hirviendo a la mano, no va a impactar, o sea, la severidad va a ser baja porque no te va a hacer nada más que de repente si eres alérgico, ¿no? O de repente si tu piel es muy sensible, no puede bajar de algún enrojecimiento que te va a pasar, ¿no? O sea, el peligro existe, ¿no? Pero la severidad es menor. Pero ya si te cae un aceite, el cual de repente está hirviendo, ya no iría tanto por el tipo de peligro químico, sino ya sería un tipo de peligro físico, ¿no? Porque es quemadura, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el peligro como tal sí existe. Incluso en los restaurantes tenemos productos de limpieza, ¿no? Porque en los restaurantes limpian, ¿no? Entonces, se va a valorar el riesgo, pero de que existe, sí existe ese peligro químico en restaurante que sería aceite, ¿no? Pero la diferencia es que no te va a afectar tanto porque existe, pero su severidad es baja. No, ¿qué más hay en un restaurante? Lo que es más alto, quemadura, corte, porque también utiliza cuchillos. No, en este caso, este tema de, por ejemplo, de Anthony que pregunta, en un restaurante cuchillo sería un tipo de peligro mecánico, porque es un equipo, cuchillos, corte con cuchillo. Eléctrico también indirectamente, porque en los restaurantes que tengo por ahí, ¿cómo se llama? Extractoras, tengo licuadoras, wafleras, no lo sé, son equipos eléctricos, microondas. Por ejemplo, también otro tipo de peligro químico que puede ser, Anthony, en un restaurante es el tema de los balones, del gas, ¿no? Porque las cocinas trabajan con gas, algunas con gas natural, otras con balones de GLP. Entonces, es un tipo de peligro también, ¿no? Que me puede generar un riesgo de explosión, un riesgo de incendio, una fuga de gas. Entonces, hay un montón de cosas. En realidad, como podemos ver, en cualquier empresa, así nosotros digamos, así no sea una minera, tiene sus peligros, tiene su tipo de peligros, entonces es importante mapearlos. Y aquí estamos en los psicosociales, ¿no? Y es todo lo que es carga de trabajo, hostigamiento laboral, horarios, todo ello. Los tipos de peligros biológicos. Los tipos de peligros biológicos están orientados a todo lo que son virus, bacterias, sobre todo ello. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar más tipos de peligros biológicos? En los laboratorios y en los hospitales, ¿no? Porque en los hospitales vamos a estar cotidianamente, pues, los doctores, el personal de salud, con personas que tienen algún virus, alguna bacteria. Entonces, ellos van a estar latentemente puestos a esos tipos de peligros en los hospitales, en los laboratorios también, ¿no? Lo digo en los laboratorios, ¿por qué? Porque de repente, recuerdo que una vez me solicitaron hacer una matriz per se de una morgue, ¿ok? Y también ahí tenía tipo de peligro biológico. ¿Por qué? Porque las personas que están fallecidas ya aún tienen, hay fluidos corporales antes de que estén en el formol. Entonces también hay un tipo de peligro biológico porque la persona que hace, bueno, en este caso el médico que evalúa toda esa parte de los cadáveres puede contaminarse con algún virus o bacteria que esté ahí del cuerpo presente, ¿no? O del fluido que tenga. Entonces todo eso es tipo de peligro biológico también. Pero sí, O sea, una consulta.
Cuando yo tengo un trabajador que de repente está con un proceso gripal, ahora que el COVID ya se ha hecho endémico y ya muta y todo lo demás, y está con ese tipo de malestares, él sería un peligro también, ¿no? O que se considera como biológico o psicosocial. Si viene a trabajar enfermo, ya que si contagia a los demás, está con malestar, dolor de cabeza y todo lo demás, puede sufrir un accidente, ¿no? Si trabaja de esa manera. En Ya, el hiper, ¿cómo lo colocaría? ya. Mira, lo que pasa es que en la matriz per se, tú evalúas los peligros que están originados en el trabajo. Entonces, esa gripe que tú me dices es una gripe común que tiene una persona, ¿no? Entonces, no debería estar como tal gripe en la matriz per se. ¿Por qué? Porque no es laboral. O sea, la gripe es una enfermedad común, la cual tú te has podido contagiar en tu casa, en tu trayecto, en el trabajo, pero no necesariamente es un peligro del trabajo, ¿no? O sea, no se origina en el trabajo. Que fuera diferente a que, por ejemplo, yo tengo una empresa en la cual tenemos un data center, ¿ok? Y tenemos en ese data center el aire acondicionado tiene que estar a 14 grados, porque como tengo tantos equipos de data, de internet, tiene que estar en un ambiente 14 grados. Entonces, a veces hay un trabajador que tiene que estar perenne 2 horas arreglando ahí y no puede subir el aire, porque si sube el aire, los equipos se pueden recalentar y explotar. Entonces, sí o sí, siempre tiene que estar a 14 grados. Entonces, en su hiper, de él sí está como tal, que puede tener resfríos por el aire acondicionado. Pero ¿por qué si está en el hiper? Porque esa es su función de su trabajo. En cambio, en el caso que tú me comentas, no creo que su función o sea, se pudo haber contagiado gripe en cualquier lado. Entonces, no es que sea de trabajo. Eso no quiere decir que porque no sea de trabajo yo no lo voy a atender como trabajador, ¿no? Lo que debes hacer tú es gestionarlo con un tópico, con una enfermera, pero no tiene que ir gripe en la matriz porque no es de trabajo, es algo común. Lo mismo sucede con el dengue, por ejemplo, ¿no? También tenía trabajadores que porque el dengue me picó un zancudo, en el trabajo hay zancudos, es ocupacional. Ahí sí no, porque diferente fuera que tu puesto sea jardinero, tu puesto sea jardinero, el jardinero está constantemente pegado a plantas, ¿no? Porque está regando, está cortando. Entonces el jardinero sí tiene, digamos, una exposición más directa a, a los zancudos, porque su puesto de trabajo es estar en plantas. ¿Quién está en plantas? Los zancudos. Entonces ahí se había un peligro como tal a ese puesto. Pero si un asistente administrativo no puede ir en su matriz dengue, porque no es de trabajo. ¿No? Como dice Ruth, es más de recursos humanos para descanso médico, pero no quiere decir que porque no sea de trabajo, yo como empresa voy a lavar las manos y voy a decir, bueno, ve tú, no, tampoco, ¿no? Yo lo trato, pero como una enfermedad común, como un tema común, o sea, no lo puedo tratar como ocupacional, porque la idea tampoco es poner peligros en el trabajo donde no hay, ¿no? Tipos de peligros locativos. Los locativos, pues, son todos los que están en el ambiente, o sea, todo lo que son pisos, edificios, escaleras, ascensores, todo lo que está locativo en el ambiente, ¿no? Todo ello es tipo de peligro locativo, un piso en mal estado, una escalera, estoy pasando y hay un desnivel, hay un buzón, todo ello son tipos de peligros locativos. Los ergonómicos son todos los tipos de peligros, los cuales están orientados a lo que son manipulación manual de cargas, posturas inadecuadas y trabajo prolongado, tanto de manera sentada como parada. Entonces, esos son los tipos de peligros ergonómicos. Incluso también un docente o un personal que dicta algún curso, el cual llega horas y horas hablando, también un tipo de peligro ergonómico por el tema de la voz. No, yo lo digo porque como trabajo en una universidad, tengo docentes que dictan hasta 10 horas continuas. Entonces me decían todos los días mi garganta, no, que estoy afónico. Entonces ahí podría ser un tipo de peligro ergonómico también. El tema de la garganta, el tema de toda esa parte, ¿no? Ahí también sería un tipo de peligro económico, de repente para un trabajador que hace call center y todos los días está llamando, hablando, entonces, ¿no? Percy, Profesor, me interesa ese peligro, no lo había considerado alguna vez. Y el riesgo, bueno, sería, ¿qué es? El riesgo de daño en las cuerdas vocales y medida de control o prevención. claro. Mira, te cuento un poco cómo lo hemos, en la universidad en la que trabajo lo hemos manejado, ¿no? El peligro, pues, es uso de la voz, de manera continua, por tiempo prolongado, el peligro.
El riesgo es como que una fatiga primero vocal, no porque no podemos determinar si hay algo más, porque eso lo tiene que diagnosticar un médico, pero en primera sería como que una fatiga o un disconfort, una molestia, ¿no? En la garganta. Y el riesgo, perdón, la medida de control, hemos puesto hidratación constante, hemos puesto también el tema de pausas activas, ¿no? Para no hablar en un momento y estar descansando las cuerdas vocales. Y una capacitación también en uso, ¿cómo era la capacitación? Uso seguro de la voz, me parece, o algo así. Y lo dictaba un médico. Y bueno, también se evalúa de acuerdo, ¿no? Porque tengo docentes que dictan, no sé, 2 horas, 3 horas, ¿no? Pero si tengo ya docentes que dictan 10 horas continuas, de repente otro control podría ser, este, bueno, con la dirección de escuela o quien arma los horarios, que no sean tan seguidas las cargas, de trabajo, sobre todo cursos teóricos. De repente puedo hacer algo práctico, ¿no? Puedo dictar 1 hora teórico y luego otro práctico que no me exija tanto la voz. Entonces, más o menos, esos son algunos de los controles que deberían ir, Percy. Interesante, profesora, porque ahí yo estaba notando un poco, una vez hice un trabajo en unos colegios Ujú. y bueno, los profesores dictan de 8 a 3, ¿no? Y es pura voz, 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 voz. Y muchos de ellos se quejaban de lo que usted manifiesta. Y en el hiper que ellos tenían, en algunos que manejé, no se consideraba eso. Bueno, no, yo observé que no se consideraba, ¿no? Claro, sería Entonces, bueno que lo consideres también ahora, ¿no? claro, claro, sí, está bueno. Gracias, ¿eh? Genial. Bien, y el otro tipo de peligros son los tipos de peligros físicos. Aquí sí tiene que ver todo lo que es iluminación, ventilación, todo lo que es adecuado para desarrollar una tarea, ¿no? Si estoy en una oficina, pues tengo que tener buena iluminación, tengo que tener buena ventilación también, ¿no? Tengo que tener el tema de ruido, que no haya ruido cerca, ¿no? Que no haya vibración. Entonces, en una oficina administrativa casi no voy a tener ese tipo de ruido ni vibración, pero imagínense en una obra voy a tener vibración, porque van a haber máquinas que están moviendo la tierra, voy a tener ruido, voy a tener quizás una iluminación deficiente porque voy a trabajar de noche. Entonces, todo lo que tenga que ver con iluminación, ventilación, ruido, vibración, es tipo de peligro físico. Entonces, he tratado de conversar con ustedes los tipos de peligros más comunes que hay y también, pues, ¿qué pasa si no controlo esos peligros, esos tipos de peligros? Se pueden volver algunos en un accidente y otros también pueden convertirse en una enfermedad ocupacional, ¿no? Como en el caso de, por ejemplo, estar todo el día, o sea, imaginemos que una empresa no me ha dado una silla de trabajo adecuada, me dan un banquito para trabajar administrativamente. Entonces, poniendo un ejemplo, estar todos los días ahí, en ese banco, y de la nada, luego en un año me empieza a doler la espalda, me voy y me diagnostican un problema lumbar, ¿no? Que debido por una mala posición. Por ejemplo, ahí sería una enfermedad ocupacional. ¿Por qué? Porque sucedió en el trabajo, porque sucedió haciendo una actividad en mi puesto de trabajo que era trabajo administrativo. Entonces, sería esa enfermedad ocupacional saliendo de un tipo de peligro ergonómico, por ejemplo, ¿no? O un accidente, de repente en mi empresa hay un buzón abierto, yo paso, me caigo, ¿no? ¿Qué me produjo? Un accidente. ¿Qué tipo de peligro fue? Locativo. Hay que tener en cuenta esto. Bien, ahora sí vamos a hacer como para activarnos un poco, un juego, que le voy a pasar el link. En un segundo, porfa. A ver, este es el link al que deben ir entrando. En un momento les paso el código, porfa. Un segundo.
El link está aquí en el chat. Ya lo estoy proyectando. Es 140. Se puede ver en pantalla 140, 48, 36 es el código. Entran al link, ponen ese código y se van uniendo. Les voy a pedir su nombre. Ya está Charlie, Carol. Con los 10 primeros que entren, empezamos. Los que no alcancen podemos participar por el chat también, no hay problema. Ruth, Mía también ya están. Vamos 6. 4 más, chicos, para empezar. Percy también ya está. A ver, ¿alguien más está por unirse para esperarlo? ¿O ya empezamos? ¿Me comentan? Chicos, ¿me escuchan? Ya. Ya, genial. Tuve que salir porque se congeló. A ver, vamos a empezar, ¿vale? A ver, ya empezó ahí. Durante la limpieza de equipos se emplean solventes industriales que emiten vapores. ¿Qué tipo de peligro es? ¿Lo hemos visto en clase? Disculpa, sí, pero qué mal de casualidad no puedo cambiarlo, ¿no? No. Tipo de peligro químico. Bien, ahí la mayoría acertó. Algún error involuntario. Bien, a ver la segunda. Por ahora va Brian Santiago. Turnos extensos o rotativos mal gestionados. ¿Qué tipo de peligro es? Bien, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tema hostigamiento, turnos, llevarte mal con tu jefe, que te afecte psicosocialmente, es tipo psicosocial.
¿La manipulación manual de cargas es siempre un peligro mecánico, verdadero o falso? Manipulación manual de cargas es agarrar un saco de arroz y cargarlo por un lugar. ¿Es mecánico? ¿Verdadero o falso? Correcto, ¿no? Es falso. ¿Qué tipo de peligro es? Ergonómico. Todo lo que tenga que ver con cargar cosas o con estar mucho tiempo parado, sentado, es tipo de peligro ergonómico. ¿Cuál de los siguientes es un peligro mecánico? Ahora sí, peligro mecánico. Superficie resbalosa, ruido continuo, estrés laboral o partes móviles de una máquina. Bien, acá todos acertaron, ¿no? Mecánico es todo lo que tenga que ver con máquina, herramienta que me pueda cortar, atrapar, todo ello es mecánico. Vamos con verdadero o falso. La falta de orden y limpieza en el área de trabajo es un peligro locativo. ¿Qué dicen? Dejar por ahí cualquier cosa tirada y vengo y me tropiezo, casi me caigo. ¿Es un tipo de peligro locativo? Correcto, verdadero. Está facilito para ustedes esta parte. En un área de trabajo se realiza la tarea con iluminación deficiente. ¿Qué tipo de peligro es? Iluminación deficiente en un área de trabajo. Bien, es físico, ¿no? Todo lo que tenga que ver con iluminación, ventilación, era tema de física. ¿Los peligros biológicos pueden provenir de bacterias, virus, hongos o fluidos corporales? ¿Verdadero o falso? Esto también está fácil. Correcto. Por eso cerca Brian. ¿La vibración de maquinaria es un peligro químico? ¿Verdadero o falso? También está fácil. Correcto, ¿no? Vibración es un tipo de peligro físico, no es químico. Penúltimo, ¿a qué tipo de peligro pertenece la exposición a radiación solar? Es un trabajo que estás directamente al sol. ¿Qué tipo de peligro es? ¿Químico, biológico, ergonómico o físico? Bien, creo que no les comenté, pero todo lo que tenga que ver con radiación, tanto rayos X en un laboratorio, en un hospital, o también radiación solar directa, es tipo de peligro físico. Y la última, un estante mal asegurado que puede caer, ¿qué tipo de peligro representa? ¿Ergonómico, químico, físico o locativo? Bien, es un tipo de peligro locativo, correcto. Bien, tenemos el tercer lugar para Brian Pastor, el segundo para Percy y el primero para Brian Santiago. Bien, chicos, fue una pequeña dinámica para activarnos, ¿no? Para un poco recordar la teoría y quizás algo que no he mencionado también afinar un poco el criterio. Bien, entonces ya sabemos identificar peligros, ya sabemos identificar cuál es el tipo de peligro. Hemos ya visto el primer componente de la matriz per se. Ahora, el segundo componente de la matriz, una vez que ya tenemos identificado el peligro que toca, evaluar el riesgo. O sea, ¿qué puede pasar? Ese peligro está ahí, ¿no? Pero ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo qué se va a convertir? ¿No? Lo indicaban al inicio ustedes. Peligro, piso mojado, riesgo, caída, ¿no? Caída a desnivel de la escalera.
Entonces, eso, ¿no? Si tengo, y como dijo uno de sus compañeros, roto martillo, es mi peligro. En funcionamiento, mi riesgo es, puedo cortarme los pies, puedo cortarme las manos, ¿no? Entonces, ese es ya, vamos a evaluar qué tan riesgoso es, alto, medio, bajo, o en qué nivel se encuentra. ¿Ok? Como dice acá, la teoría permite valorar el nivel y el grado y gravedad de los mismos. Entonces, no hemos visto que el riesgo, ya en pocas palabras, es la probabilidad de que el peligro se haga realidad o se materialice y genere un daño a una persona. Si yo tengo una maquinaria en funcionamiento, es mi peligro, mi riesgo es que la maquinaria me atropelle. Si mi peligro es un tablero eléctrico, mi riesgo es electrocutarme, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. El peligro es la fuente, el riesgo es la probabilidad de que se materialice ese peligro. Lo que decíamos acá, ¿no? Peligro, acá. Bajando la escalera, distraído con el celular, riesgo, caída, ¿no? Entonces, ya tenemos la definición de peligro-riesgo, ¿no? La primera, por ejemplo, partes expuestas de una maquinaria, peligro o riesgo, ¿qué dicen? Partes móviles, perdón, es partes móviles expuestas de una maquinaria, peligro o riesgo. A ver, por chat, Es un peligro. peligro, ¿no? Correcto, ¿no? Correcto, el Ruth y Percy es un peligro. El segundo, por ejemplo, exposición a vapores de solventes durante la limpieza. Peligro también. También peligro, ¿no? Porque estoy exponiéndome a vapores. Por ejemplo, la de acá, que sería probabilidad de amputarme un dedo al usar una máquina sin guarda. ¿Este qué sería? Riesgo. Este ya sería un riesgo con consecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya están hablando de amputación, entonces ya se materializó el peligro, ¿no? Así como también acá, por ejemplo, ¿no? Alta probabilidad de intoxicación por vapores químicos. ¿Este qué sería? Un riesgo ya. Riesgo también, ¿no? Porque el peligro sería el vapor que está en el ambiente y el riesgo ya es yo intoxicarme, ya un riesgo con consecuencia incluso, ¿no? Piso mojado, lo mismo, peligro, ¿no? Se lo hemos visto también. Y la posibilidad de resbalar o sufrir un esguince también es un riesgo con consecuencia, ¿ya? Entonces, ya tenemos bastante afinado el criterio de peligro y de riesgo, ¿no? Creo que ya esto lo tenemos clarísimo. Entonces, de eso trata esta parte de la hiper, ¿no? Ya voy a evaluar el riesgo. Entonces, el riesgo es un proceso que permite identificar la probabilidad, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la primera lámina que yo les hablaba de que qué aumenta la probabilidad de que suceda un accidente, ¿no? ¿Qué aumenta la probabilidad? Ustedes me decían el piso mojado, la persona distraída. Entonces, acá también, para esta matriz y per se, te dan 4 factores que aumentan la probabilidad, ¿ok? Entonces, acá justamente nos vamos a ver. Estas, según la ley 29783, nos da una tabla para generar una matriz y per se. Entonces, para la ley, estos 4 factores son los que aumentan o definen la probabilidad de un peligro. Estos 4 valores. ¿Ok? El primero es personas expuestas. El primero es personas expuestas. ¿Ok? ¿Cuándo le voy a marcar yo de probabilidad 1? Cuando mis personas expuestas son entre 1 a 3 personas. Si tengo entre 1 a 3 personas, yo le voy a poner 1. Si el peligro se expone a 1 a 3 personas. Por ejemplo, yo tengo una persona trabajando en una escalera tijera. ¿Ok? Una persona trabajando en una escalera tijera. Hay una persona que está en la escalera y hay otra persona que sostiene la escalera. Entonces, si yo estoy evaluando el riesgo de caída, o estoy evaluando el riesgo de caída del nivel de la escalera, ¿cuál sería mi probabilidad? ¿1, 2 o 3? Según esto, según la tablita que ustedes ven. Repito, Disculpa, ¿podrías repetir? No llegué a escuchar. ya. Una actividad de un cambio de foco, ¿no? Una persona está en una escalera tijera, una de esas escaleras, y otra persona sostiene la escalera. O sea, hay 2 personas en el lugar, pero yo estoy evaluando el peligro, el riesgo, perdón, de caída. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que caigan? Respecto al ítem de personas expuestas, ¿cuánto le debería marcar yo? ¿1, 2 o 3?
considerando que 1 es cuando las personas están expuestas entre 1 a 3 personas. 2, cuando hay 4 de 12 personas expuestas. Y 3 es cuando hay de más de 12 personas expuestas. En el ejemplo que les doy, ¿cuánto debería marcarle a El 1. el 1? Correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo entre 1 a 3 personas. En este caso, para caída, solamente mi riesgo es 1, ¿no? Porque el que está abajo sosteniendo la escalera no se va a caer, ¿no? No se va a caer. Entonces, diferente a que de repente yo estoy en un evento, ¿no? No sé si han visto ustedes que hay muchos conciertos en los cuales a veces hay escenarios que se han caído, ¿no? O pantallas que se han caído, ¿no? O de repente yo estoy claro, en un concierto y veo que una pantalla está como que media que se puede caer. Entonces, mi probabilidad para evaluarla ahí, por ejemplo, ¿cuánto va a ser? Ahí mi índice de personas expuestas va a ser 3, porque si la pantalla cae en un evento público en el cual tengo más de 12 personas, lógicamente, entonces mi probabilidad va a ser 3. Entonces, de esta manera, así se evalúa el ítem de personas expuestas. ¿Ok? Vamos a procedimientos existentes. ¿Cuándo le voy a marcar 1 procedimientos existentes? Cuando en mi empresa existen procedimientos y son satisfactorios. En el mismo ejemplo que les di, de repente, ese trabajador que está cambiando el foco en la escalera tijera, yo voy y le pregunto, ¿cuál es tu procedimiento? Me dice, así tanto, tengo que hacerlo así, ¿no? ¿Te han capacitado en tu procedimiento? Sí, me han capacitado, me muestra su procedimiento en digital de repente, me muestra el registro, entonces ya, ¿no? ¿Existe el procedimiento? ¿Es suficiente? Sí, porque el trabajador sabe. Entonces yo le marco a este ítem de procedimientos existentes 1. En el anterior puse 1, en el acá también 1. ¿Qué pasa cuando le debo marcar 2? Cuando de repente el procedimiento existe, sí, me muestra, pero de repente el trabajador no conoce. O sea, yo le digo, pero en tu procedimiento dice que tú me estás mostrando tu procedimiento, que tienes que hacer este trabajo con casco y barbiquejo. Y a ti te falta barbiquejo. Y te dice, sí, pero me he olvidado, o acá lo tengo. Entonces, ves que a pesar de que tiene el procedimiento, no es satisfactorio porque no lo está cumpliendo. Entonces, ahí, cuando existe, pero no es satisfactorio, yo le coloco 2 a este índice de procedimiento. ¿Cuándo le coloco 3? Cuando definitivamente no existe procedimiento. O sea, tú vas y le dices, tu procedimiento no hay, no me han dicho cómo. O sea, no hay ni siquiera un estándar que me digan cómo tengo que hacer ese trabajo. Entonces, cuando no existe nada, le pongo 3. Bien. El índice de capacitación, lo mismo. ¿Cuándo le voy a poner 1? Cuando el personal sí está entrenado y conoce el peligro. Yo le digo, estás en escalera, dame tu registro o tu evidencia de que te han capacitado en uso de escalera. Me dice, acá está. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Le preguntas, tengo que estar con barbiquejo, tengo que señalizar el área, alguien tiene que sostenerme la escalera. Entonces ya sabes que la capacitación sí fue efectiva. De repente te muestra un registro. Sí, acá está mi capacitación, ¿no? Y le digo, pero si tu capacitación te han enseñado de que alguien tiene que sostenerte la escalera, que tú estás señalizada, nadie te sostiene y todavía no estás señalizada, ni siquiera estás usando barbiquejo. Entonces vemos que a pesar de que lo capacitaron, no es eficiente. Entonces aquí sí le marco 2 al índice de capacitación. ¿Cuándo le marco 3? Cuando no tiene ninguna evidencia de capacitación. ¿Okay? Ahí yo le marco 3. Y la última es la exposición al riesgo. Si es una actividad que la hago al menos una vez al año o la hago esporádicamente, le voy a marcar 1. Por ejemplo, ¿recuerdan el caso que les planteé de una trabajadora administrativa? Me parece que puse el ejemplo de que Gladys salía una vez al mes, ¿recuerdan? A hacer un pago de factura. Ella se sumaba el peligro, el riesgo de accidente de tránsito. Entonces, de esa manera, el índice que le va a corresponder va a ser 1, ¿no? Porque es algo esporádico, que lo va a hacer como que no sé, cada 5 meses, ¿no? Cuando se necesite, ¿no? Le voy a marcar 1. ¿Cuándo le marco 2? Cuando es una actividad que se hace eventualmente y se hace al menos una vez al mes. Perdón, acá es una vez al mes, en 2. Si yo digo que la voy a mandar todos los meses a pagar, entonces le corresponde 2. Pero si voy a mandar cada 3 veces al mes, 3 veces al año, perdón, acá sería 1. ¿Cuándo le voy a marcar 3 a la exposición al riesgo? Cuando es una actividad que se hace al menos una vez al día o permanentemente. Por ejemplo, si es un trabajador administrativo, todos los días va a usar su computadora. Entonces, ese uso de computadora va a tener índice 3 de exposición al riesgo.
¿ok? Entonces, puede confundir un poco esta tabla, pero ya en la última clase vamos a hacer un taller de llenado de matriz y per se, y vamos a aplicarla, entonces no se preocupen, vamos a aplicarla ya con casos, entonces cuando ya toque ese taller, ya vamos a saber cómo usar la tabla en Excel, porque yo les voy a pasar una plantilla de una matriz en Excel, y juntos vamos a analizar un peligro, un riesgo, vamos a colocar toda esta data que les estoy enseñando hoy día, ¿ya? No se preocupen porque ya lo vamos a practicar. Avanzando, por favor. Bien, respecto a severidad, ahora, a la severidad, acá la voy a clasificar en 3. ¿Cuándo le voy a poner severidad 1? Cuando es ligeramente dañino, cuando tengo una lesión sin incapacidad. Por ejemplo, me ha pasado que me han llamado a mí de que la trabajadora se lastimó con el tajador, ¿no? en oficina. Entonces, si tengo un evento así, que es un corte, una herida pequeña, leve, a su severidad le voy a poner 1, ¿no? Porque es algo leve, dañino. Perdón, es ligeramente dañino. ¿Cuándo le voy a poner 2? Cuando es una lesión con incapacidad temporal. De repente, un trabajador está usando un taladro y de casualidad se taladró el dedo, se va al médico y tiene 2 días de descanso médico. Entonces ya hubo una lesión, ya hubo un daño, ya hubo una incapacidad al menos de días. Entonces ya le voy a poner 2 de severidad. ¿Cuándo le voy a poner 3? Cuando probablemente le pase una lesión con incapacidad permanente. O sea, todo lo que tenga que ver acá con trabajos de alto riesgo, soldadura, altura, espacios confinados, excavaciones de zanja, tiene que ir su severidad 3 porque son trabajos de alto riesgo, que si pasa algo, la severidad va a ser alta. O sea, yo no voy a comparar un corte con un tajador o un lapicero o un corrector en oficina a una caída de un 30 metros de altura. O sea, las severidades son diferentes. Entonces, se evalúa de acuerdo a ello. O sea, si ustedes en algún momento ven una matriz y per se de un trabajo de alto riesgo que le han puesto de severidad 1, pues está mal hecha, ¿no? Porque la severidad en trabajos de alto riesgo tiene que ser la máxima, 3. Bien, entonces acá está la tabla del nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque al final se va a multiplicar lo que te sale de probabilidad por severidad. Entonces no se preocupen porque esta tabla, lo vuelvo a repetir, la vamos a ver en la última clase en el taller de llenado de matriz y per se. Acá finalmente se valora el riesgo, ¿no? Se valora el tipo de riesgo. Entonces estamos concluyendo de que el peligro se identifica, ¿no? Ustedes saben cómo identificar el peligro, ya sabemos qué tipos de peligros hay, o sea, ustedes claramente ya han identificado cuál es el peligro. Una vez que tengo el peligro identificado, evalúo el riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿No? ¿Es alto, es bajo, es moderado, es trivial? Entonces, ¿qué más falta? Si ya tengo identificado mi peligro y ya tengo mi riesgo valorado. Entonces, ¿qué falta? La medida de control. ¿Cómo controlo que no llega a pasar o no se haga realidad? Entonces, eso vamos a hablar, ¿no? El último componente de la matriz y per se son los controles de seguridad, los controles de riesgos, que básicamente son propuestas de medidas correctivas, ¿no? Para evaluarlas periódicamente su eficacia. Y estas medidas de control son 5, ¿no? Son 5 medidas de control. ¿Recuerdan este ejemplo que les di al inicio de qué podría ser o qué podría evitar que un trabajador suba a una escalera con el celular en la mano, ¿no? Por ahí uno de sus compañeros, no recuerdo su nombre, pero me dijo que pone un cartel, ¿no? Él me dice, yo pondría un cartel, prohibido usar celulares mientras subes escalera. ¿Dónde está ubicado ese cartel? Ese cartel que propuso su compañero es de tipo control administrativo, ¿no? Está en el 4.º lugar de la prioridad. Es el 4.º. Todo lo que son controles administrativos son todo lo que son capacitaciones, letreros, señalizaciones, colocar conos, colocar malla, colocar cinta, colocar tipo de peligro, colocar un letrero que dice no pasar. Todo ello es un control administrativo. De repente darle una charla al trabajador, una inducción, una capacitación. Todo ello son controles administrativos. Es la 4.ª prioridad. ¿Cuál es la 5.ª? La 5.ª es el EPP. De repente, otro compañero me dice, ¿sabes qué? Para evitar que se caiga o no use el celular en la mano mientras sube, yo le doy un casco, por si se cae, ya no se golpea la cabeza. Entonces, él ha optado por la prioridad 5, que es el uso de equipo de protección personal. Pero estos dos controles, que son los cuarto y quinto, son los más básicos
que hay. ¿Por qué? Porque no dependen del trabajador. O sea, si yo le digo, no sé si ustedes han visto a veces en las playas unos letreros que dicen no pasar porque la marea está alta y la gente lo lee, no hace nada al respecto, igual se meten a la playa. Entonces es como que ese letrero o ese control administrativo depende de la persona. O sea, la persona o decide si pasa o no pasa y muchas veces las personas cometemos actos subestándar, ¿no? Es lo mismo. Entonces, como depende de la persona, son un poco más difíciles. Entonces, ¿cuáles son los controles más eficientes? Los de acá. 1, 2 y 3. El primero es eliminar, ¿no? Eliminar el peligro. ¿Cómo elimina el peligro? Que no esté, ¿no? Sustituir es el segundo. No lo elimino, pero quizás lo sustituyo por uno menos peligroso, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo eliminaría el peligro? El primer ejemplo que les di. La única manera de eliminar el peligro del cual el trabajador no suba al... Yo le pregunto al trabajador, ¿por qué tienes que subir al segundo piso? Porque en el segundo piso está la única fotocopia que hay y tengo que subir a sacar copias. ¿Cómo eliminas el peligro? Comprando una fotocopiadora para que esté en el primer piso y nadie suba a por fotocopias. Entonces ahí eliminé el peligro como tal, ¿no? Porque ya no va a subir para esa actividad. ¿Cómo sustituye el peligro de repente? Ok, ya no subas por escalera, pero sube por ascensor. Entonces me sustituyo. Igual va a subir, va a tener otro peligro, pero va a ser menos peligroso de que se caiga en el celular. Puede tropezarse quizás, pero no va a caer como en la escalera. Entonces sustituí. Entonces el tercero es el control de ingeniería. ¿Cómo es el control de ingeniería? Es cualquier organización en el trabajo o cualquier dispositivo que hago para enjaular el peligro. Por ejemplo, no sé si se acuerdan del sensor que les dije, ¿no? Ya, entonces está bien, yo coloco un sensor y cuando me detecta una persona que va a subir con el celular, bloquee, pongo un freno y no lo deje subir. Entonces ahí sería un control de ingeniería. Yo estoy encapsulando el peligro. ¿Ok? Ya para ir cerrando esta parte, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo tuviera, siempre hay una imagen que me gusta, no la he podido compartir, pero vamos a imaginar que estamos en la playa, ¿no? Y hay tiburones, ¿no? El peligro, como tal, son los tiburones, ¿no? El peligro son los tiburones, el riesgo es que me puedan morder los tiburones. ¿Cómo elimina el peligro? La única manera de eliminar el peligro es que no hayan tiburones o yo no entrar a la playa. Es la única manera de yo eliminar el peligro. ¿Cómo sustituye el peligro? De repente ya está bien, no te vas a una playa que tenga tiburones, pero te vas a una playa con delfines. Esto es sustituir el peligro, ¿no? Los tiburones los tiburones ya no me van a morder, pero quizás el delfín que no muerde, que es más juguetón, pero me va a generar menos. Entonces bajé el peligro, lo sustituí, ¿no? De tiburón a delfín. ¿Cómo controlo, por ejemplo, en control de ingeniería? Pongo al tiburón en una jaula y quizás entro a la playa. Está enjaulado, está encapsulado, pero igual sigue siendo un peligro, pero lo estoy controlando. Entonces, ahí están los tres primeros controles. ¿Cuál sería un control administrativo para la playa? No entrar porque hay tiburones. Ya decide la persona si entra o no entra. ¿Cuál sería el equipo de protección personal? Entro con un traje antimordidas de tiburones, no lo sé. No, puse mi equipo de protección personal e igual entré a la playa. Entonces, eso aplica para el trabajo, lo mismo. La diferencia es que tengo que ir siempre por la primera, pero a veces eliminar es muy costoso, ¿no? Es muy costoso a veces eliminar porque cuesta mucho, ¿no? Tienes que hacer una inversión grande. Entonces, por eso las empresas optan por sustituir y controlar también, ¿no? Y bueno, administrativo y IPP pues siempre van a ver, ¿no? A pesar de que, como les digo, es la última medida de control. Entonces, hemos hablado hoy día de la matriz y per se, de su importancia. Entonces, ¿qué pasa si ustedes están trabajando y no tienen su matriz y per se? Puede su empresa tener una infracción, ¿no? Con SUNAFIL, porque no tener es una infracción grave, ¿no? Al reglamento de la ley. ¿Ok? Y como dice acá, esta es, por ejemplo, una tabla del año pasado en la cual le pueden aplicar una penalidad a la empresa por no tener una matriz y per se, ¿no? Es una infracción grave. Pues si ustedes quieren calcular cuánto van a tener que pagar, van a ver cuántos números de trabajo. De repente, en esa área que no tienen matriz, tienen 5 trabajadores. Entonces, número de trabajadores afectados son 5. La falta, como le digo, es grave.
Esto es lo que van a tener que pagar. 1.070 soles. Estamos hablando de 5. Estamos hablando que es una empresa que no tiene ninguna matriz. Perdón, esto es para microempresa, ¿no? Una empresa no MIPE, una industrial que tiene más de 100 trabajadores. Miren acá, de 201 a 300 trabajadores. Falta grave, va a tener que pagar 55.970 soles. 55.907 soles con 50. Una empresa que tiene entre 200 y 300 trabajadores. Entonces, esta tabla traten de mostrarle a sus gerentes cuando no los apoyen en querer implementar seguridad o matrices per se en sus centros de trabajo. ¿No? ¿Por qué? Porque si vienes una fila y te lo pide, va a haber una multa por no tenerla. ¿Ok? Bien, ya para cerrar la clase el día de hoy, vamos a rápidamente hablar sobre los aprendizajes que hemos tenido hoy día, ¿no? El primero, pues, que es la identificación de peligros, es el primer paso para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? Es el primer paso. Ustedes ya saben cómo identificar peligros, ya lo hemos visto el tipo de peligro también. Si hay un peligro que no se identifica, en algún momento se va a materializar, entonces hay que identificar el peligro, ¿no? La evaluación de riesgos permite priorizar los peligros, considerando la probabilidad y la consecuencia como tal, ¿no? Si yo tengo un peligro de alto riesgo y uno de bajo, claramente primero me voy a ir con el de alto riesgo porque me va a generar mayor severidad. Las medidas de control deben de aplicarse siguiendo la jerarquía de controles, priorizando la eliminación y la sustitución del peligro. La matriz per se es una herramienta preventiva y obligatoria, no solo es un documento, es preventiva y obligatoria. Los controles deben de implementarse, estar verificados y actualizados periódicamente también, ¿no? Las medidas de control. Y bueno, lo último que hemos conversado justamente es que el incumplimiento de una matriz per se en cualquier centro de labor puede generar sanciones legales y poner en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores, que es lo más importante para todo que está acá en el área de seguridad y salud ocupacional. Bien, chicos, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Muchas gracias por todos por su participación. Anthony, en la última clase, que es la clase 5, vamos a hacer un taller práctico de matriz per se y ahí les voy a brindar un formato de la matriz para nosotros poder llenarla aquí en clase. Va a ser práctico ese día, no va a ser nada de teoría, ¿ok? Entonces nos estamos viendo en la próxima clase el día sábado, chicos, para continuar con este curso que es bastante importante. Gracias por su atención, por su participación y por sus preguntas también, y por participar en la dinámica. Muchas gracias.